Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos hoy miércoles, tiempo de estudio bíblico. Gracias a todos ustedes por su oración, por su cariño, además por acompañarnos en todo este proceso de enseñanza bíblica los miércoles. Sé que algunos de ustedes llegan de su trabajo, de su oficina, algunos jóvenes de estudiar, y bueno, algunos no nos alcanzan a ver a esta hora, pero lógicamente tienen la disciplina para ver esta transmisión un poco más tarde. Gracias entonces al Señor por los resultados, por lo que estamos aprendiendo juntos. Y pues definitivamente yo cuando veo que ustedes están con nosotros en línea, pues me alegra mucho porque siento que no estoy solo, que por el contrario hay muchos de ustedes estudiando la palabra de Dios conmigo. Quiero antes de empezar recordar varias cosas. La primera es que el 17 de julio, día domingo, nosotros vamos a empezar a celebrar nuestro aniversario, 25 años de la Iglesia Misionera del Sol, 17 de julio domingo. En ese domingo nosotros vamos a tener un culto espiritual, un mensaje inspirador. Vamos a dar gracias a Dios por nuestra iglesia. Adicionalmente a eso, ese día vamos a entregar las credenciales y los ascensos ministeriales de nuestra misión. Así que prepare su corazón y su vida para que venga esta fiesta especial con nosotros ese día. Igualmente también el día 20, porque realmente nuestra iglesia, en nuestro primer culto de inauguración y de entrega de credenciales fue el día 20, pero en razón que aquí cae en un miércoles, hemos hecho que el 17 sea toda una manifestación espiritual, un culto de adoración y de exaltación y entrega de credenciales, pero el 20 vamos a tener un almuerzo, como todos los años desde que esta iglesia se abrió, un almuerzo para toda la congregación. Vamos a tener aquí una obra de teatro. El pastor va a estar contando historias de todo este proceso de la Biblia y de cómo la iglesia ha avanzado y se ha desarrollado. Y vamos a tener diferentes pastores. Así que bienvenido al aniversario 25 de la Iglesia Misionera El Sol. También ahí en el aviso van a darse cuenta, hay un sobre que dice mi regalo de aniversario a la iglesia, que generalmente es una ofrenda que damos para acciones que la iglesia cumple, para propósitos que la iglesia tiene o que requiere para su desarrollo y para su avance. Así que todos serán bienvenidos y eso va a ser muy especial y muy importante para todos nosotros. También les recuerdo el culto del domingo, presencial. Vamos a estar este domingo en la presencia del Señor y en el culto de acción de gracias. Bien, vamos a entrar en materia esta noche. Voy a invitar a que miren sus Biblias en 1 de Corintios, capítulo 12 de 1 de Corintios, versículo 4 hasta el versículo 10. Vamos a hacer una oración al Señor antes, para que nos dé la gracia, la sabiduría y la concentración suficiente para poder atender, para poder entender lo que Él tiene para nosotros esta noche. Padre amado, gracias te damos, amado Señor, por darnos el privilegio de ser tus hijos. Es el más alto honor que puede tener un ser humano, ser llamado tu hijo. Señor, vamos a estudiar tu palabra, te rogamos que nos ayude, nos bendiga, nos dé sabiduría, donde conocimiento también para comprender y para transmitir. Usa al pastor como un canal para que tu palabra venga a nuestra vida. Lo pedimos, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 4 hasta el 10. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu, dice, para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, escuche esto, el hacer milagros. A ese nos vamos a referir esta noche. A otro, el hacer milagros. Bien, hemos dicho que estos son los dones. Hemos hecho una división de los dones
Y esta es la división de los dones de poder. En los dones de poder ya hemos hablado acerca de la fe, hemos hablado del don de sanidad y esta noche vamos a referirnos al don de milagros. Debemos decir que el don de milagros pudiéramos definirlo como las obras maravillosas de poder en el ámbito de la naturaleza. O podríamos decir también que son sucesos sobrenaturales, más allá de las leyes físicas de la naturaleza y de las capacidades del hombre. Más allá de las leyes físicas, porque los milagros se salen de las leyes físicas. Para todos fue un milagro el que Josué dijera aquel día: sol detente en Gabaón, y el sol se detuvo. Por encima de las normas físicas es imposible que eso pueda suceder. Pero ese es el milagro. Es imposible que sin ningún elemento adicional el Señor pudiera caminar sobre las aguas y pudiera invitar a Pedro a caminar sobre las aguas y Pedro caminar sobre las aguas. No se ve. ¿Dónde se ha visto eso? Usted puede, seguramente dirá, en un barco, en una canoa, en una lancha, en una tabla de surfing. Seguramente que sí, pero le estoy hablando de condiciones extraordinarias que se salen de las leyes físicas de la naturaleza y de las capacidades del hombre. No es sino que usted vaya al mar o vaya en un bote o vaya en una canoa y bájese de la canoa en la mitad de la laguna o en la mitad del mar del bote para que vea qué es lo que le sucede. Se hunde. Y generalmente estos milagros ocurren de repente y además tienen como el carácter de dramatismo, porque orar por un milagro es generalmente incluye una manifestación repentina esperada por los que creemos en el Señor, pero además es dramático porque cuando uno pide un milagro, uno dice: Señor, haz un milagro, por favor, detén la lluvia. Ahí está uno en un estrés, en una necesidad apremiante. También podríamos decir que el don de milagros es una habilidad dada por Dios a hombres y mujeres, sus hijos, no sus criaturas, ahí hay que establecer una diferencia, sino sus hijos, para cooperar con Él cuando Él hace lo imposible. Y aquí hay una diferencia. Una cosa es ser creado por Dios y otra cosa es ser hijos de Dios. San Juan dice claramente que Él nos dio a nosotros la potestad, a los que creemos en su nombre, de ser hechos hijos de Dios. Y cuando Pablo se refiere a los dones espirituales, está hablando que esos dones espirituales son dados por Dios, por el Espíritu Santo, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para provecho. Así de claro. Entonces, necesariamente, condición sine qua non, que la persona que tiene un don de milagros, es un don dado por el Espíritu Santo para sus hijos. La Biblia habla de los milagros y es que realmente existen desde siempre. Desde siempre uno puede ver desde el Antiguo Testamento que estos milagros dependen fundamentalmente del poder y de la voluntad de Dios. Del poder y de la voluntad de Dios, porque lo que acabo de decirles, esto se sale del orden, del ámbito natural para convertirse en lo sobrenatural. Y además hay otro componente. Generalmente están acompañados de la obediencia del hombre. Yo tengo que podría mencionar otros, pero déjenme mencionar uno que es muy conocido por todos. Está en el libro del Éxodo, en el capítulo 14, Éxodo capítulo 14, versículo 15, 16, voy a leerlo para que ustedes recuerden o para que juntos recordemos este evento extraordinario que tuvo que ver con la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto.
Sí, recuerden ustedes que Dios movió el corazón de Faraón para que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Y Faraón da la libertad para que el pueblo salga. Y que el pueblo salió y salió, dice la historia bíblica, dice que salió casi 1.000.000 de personas de allí. Y empezaron a caminar y se llevaron sus cosas y bueno, todo aquello incluso que les dieron y salieron de allí. Pero dice que llegaron a un lugar. Cuando llegaron se tuvieron que enfrentar al Mar Rojo. Tuvieron que enfrentarse al mar. Y dice que cuando el pueblo llegó allí, cuando vio que no había cruce, porque habían dos opciones: el mar, el desierto o el ejército de Faraón que se había arrepentido y quería volverlos a llevar hasta allá. El pueblo le dice a Moisés: ¿para qué nos trajiste? No es lo que te hablamos cuando estábamos allá, diciendo déjanos servir a los egipcios, porque mejor es servir a los egipcios que morir aquí en el desierto. Entonces Moisés, en esa angustia, en esa desesperación, porque ellos casi querían era lincharlo, Moisés les dice: estad quietos, estad firmes y vean ustedes la salvación. Ese término salvación podríamos utilizarlo como la palabra milagro. Vean ustedes el milagro que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Moisés le dice al pueblo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa es la respuesta del líder, del pastor, digamos, de esta congregación enorme. Entonces ya Moisés va al Señor. Y cuando va al Señor, el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo de Israel que marchen. Y le dice: alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entran los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y dice además: y sabrán, versículo 18, que yo soy Jehová cuando me glorifiquen Faraón en sus carros y en su gente de a caballo. Y dice luego el versículo 20, iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y había una nube de tinieblas para aquellos, alumbraba a Israel de noche, y toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió, aquí quiero hablarles de la obediencia del hombre. El milagro lo hace Dios, pero determinante es la obediencia del hombre. Dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y dice que los egipcios lo siguieron, y como había una distancia enorme, cuando el pueblo de Israel pasa, entonces ahora el mar se cierra, y lo que Dios dijo: los que veis hoy, nunca más los volveréis a ver. Un milagro extraordinario. Primero, no operado por la vara de Moisés, no operado por Moisés, operado por Dios, pero se complementa con la obediencia que Moisés tuvo de lo que Dios le había dicho. Entonces, eso es importante mencionarlo. Y podríamos hacer un recorrido total de los milagros sucedidos en el Antiguo Testamento, pero como estamos refiriéndonos a los dones y a la manifestación del don de milagros, cualquiera podría decir: pastor, pero estamos hablando del Nuevo Testamento. Pues vamos a ver algunos milagros, porque hubo milagros en el ministerio del Señor Jesús que nos ayudan a entender su naturaleza. Por ejemplo, el primer milagro del Señor Jesús, ¿cuál fue? Yo creo que todos ustedes lo saben: convertir las aguas en vino. En San Juan capítulo 2, ese fue el primer milagro realizado por el Señor Jesús. Acá dice San Juan capítulo 2, versículos 2 hasta el 11. Yo creo que lo vamos a leerlo todo, siendo que este es el primer milagro, para darle su real valor e importancia. Angie, ayúdenos a leerlo. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos,
en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Sí observan? Este primer milagro nos permite entender la naturaleza misma del milagro en la medida que es hecho por Dios. Y nos permite ver otro asunto importante que está en el versículo 11. Es que dice que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y el texto dice: y sus discípulos creyeron en él. Es decir, que el Señor estaba empezando su ministerio y estaba caminando con discípulos que realmente no confiaban en él. Hay otro milagro muy importante. Es la creación de muchos panes y peces para alimentar la multitud. ¿Recuerdan? La multiplicación de los peces y de los panes en una gran necesidad y en un gran sentido, en un sentimiento, y eso lo hablábamos en la reunión pasada, del Señor Jesús, al tener compasión de la multitud. Siempre la Biblia está hablando de la compasión y del dolor que el Señor ha tenido por el ser humano. Y aquí lo habla específicamente porque habían estado con él todo el día y no habían comido absolutamente nada. Escuchemos lo que dice la Escritura en San Juan capítulo 6, versículo 8 hasta el 3. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Ese es otro milagro. Es un gran milagro. Todos lo conocemos. La manera como el Señor multiplica 5 panes y 2 pececillos, dice el texto. 2 pececillos. Y la multitud que ha comido, y además menciona la forma en que fueron guardados, en que fueron recogidos mucha de esta comida que aquel día había repartido. Hay otro evento sobrenatural que es un milagro, y yo lo acabo de mencionar ahora cuando les estoy hablando acerca de cómo el Señor Jesús camina sobre el agua. El capítulo 14, versículos 22 y 23 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera. Dice que entre tanto que él despedía a la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Dice que ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Y más adelante, Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29, y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Observen qué extraordinario. Eso es un milagro. Realmente es un milagro porque se sale de la capacidad humana. Contraviene las leyes de la naturaleza.
porque las leyes de la naturaleza, las leyes de la gravedad, va a decirnos a nosotros que en ese evento el hombre se hundiría. Pero en el evento de Dios, en el milagro de Dios, precisamente consistía en que el Señor Jesús caminaba sobre las aguas y pudo hacer que Pedro también lo hiciera. Esto un poco para mencionar que a veces nosotros como creyentes percibimos los milagros solamente desde la perspectiva humana. Y cuando usted piense en los milagros que Dios puede hacer, no piense en lo que usted conoce. Piense más bien en lo que usted desconoce. Porque nosotros pensamos operar generalmente así. Cuando oramos, lo estaba diciendo el domingo. El domingo anterior estaba hablando acerca de estas cosas y yo les decía, siempre que pensamos en que Dios hace un milagro y necesitamos unos recursos financieros, estamos pensando ir al banco porque el banco tiene el dinero. Es lo que nosotros sabemos y conocemos. O ir al agiotista, o ir al gota a gota para que nos preste el dinero, o ir donde un vecino para que nos haga el favor. Pero eso lo piensa usted porque usted lo piensa en la mente humana. En la mente divina, en lo extraordinario de Dios, que es ahí donde yo los quiero llevar a pensar. Los milagros se salen de la esfera humana, de la esfera de la naturaleza. Dígame una cosa. ¿Recuerdan ustedes un pasaje de la Biblia donde el Señor tenía que pagar impuestos? Y le dijeron, Señor, hay que pagar los impuestos. Y entonces, ¿qué hace? Manda a pescar a Simón, dice, hay un poema que yo digo muchas veces, dice, y mandó a pescar a Simón en el mar Estatero, así, lo mandó a pescar, y cuando él estaba pescando, dice que tomó un pez, y dentro de ese pez habían 2 denarios, que era suficiente para pagar el impuesto y le quedaba plata. ¿Quién iba a pensar? Le cabe en la mente suya que usted va a tirar un anzuelo o va a pescar o va a tirar una atarraya para pescar y luego va a destapar el pez y va a encontrar las monedas allí. ¿Cómo llamaría usted eso? Un milagro. Porque la ley natural no dice que los peces tengan denarios o que los peces tengan monedas dentro del estómago. ¿Cómo harían? Pensando que ni los puede digerir ni los podría tragar. Entre otras cosas, las monedas tenían un tamaño regular. Es un milagro. Entonces, cuando usted pida un milagro al Señor, no piense en lo que usted puede hacer, piense en lo que Dios puede hacer. Y no olvide que Dios cuando actúa por sendas misteriosas, por sendas que usted jamás ha recorrido, que usted jamás puede imaginar, porque eso es lo extraordinario de nuestro Dios. Pero si usted está pensando resolver el asunto, que Dios le resuelva el asunto como usted piensa, ahí hay un gran problema. Ahí hay un gran problema. No piense en lo que usted puede hacer. Piense en lo extraordinario que es Dios y lo que Dios va a poder hacer. Lo que se sale de la órbita natural, lo que se sale de la órbita humana, lo que contraviene las leyes de la naturaleza. Eso es un verdadero milagro. Yo le invito para que usted pueda creer. Si está esperando un milagro y dice, Señor, solamente un milagro puede cambiar mi situación financiera, pues espere ese milagro. ¿Cómo lo hará Dios? Yo no lo sé, ni me lo imagino. Porque en este discurrir o en este transcurrir del ministerio, he visto a Dios obrar de una manera extraordinaria. Como lo dije hace 15 días, Dios me guardó, me colocó un vehículo en una carretera, en una selva, donde un hombre que para su carro para llevarme me pregunta que de dónde yo sé su nombre y su apellido. Y yo le digo, yo nunca lo he visto por aquí, yo jamás, yo no sé. Y me dice, yo paré el vehículo para llevarlo porque usted dijo mi nombre y mi apellido completo y me sorprendí por eso. O como Dios acaba de sacarnos del Ecuador. Todavía hay gente en el Ecuador, porque aún sigue el paro y las manifestaciones y muertes, incendios, como Dios pone un avión para sacarnos al lugar donde podíamos tomar nuestro vuelo. Un avión para nosotros, un avión militar, y yo no soy ecuatoriano, yo soy colombiano. Y Dios lo pone. ¿Cómo pensé yo? Yo solamente le dije en mi oración al Señor, Señor, haznos invisibles, que estos indígenas no nos vean, porque lo normal es que te atraquen, te roben, te maltraten, no te dejen pasar o que incendien el carro en que vamos. Pero Dios nos hizo invisibles, ninguno nos vio.
¿Cómo nos iban a ver si íbamos a 10.000 metros de altura? Dios lo puede hacer. Así que te insto esta noche a que esperes ese milagro que se sale de la órbita natural y que se sale de lo que nosotros podemos pensar. Algo más. Los milagros de sanidad. Los milagros de sanidad, y aquí me hacen una pregunta y me dicen, pastor, ¿el don de milagros y el don de sanidad es igual? Tienen una perfecta relación. Hay solamente una diferencia. Es que los dones de sanidad se manifiestan siempre para restaurar el cuerpo o la salud física o mental de una persona. Estamos hablando del cuerpo. Estamos hablando del cuerpo de una persona. Los milagros pueden involucrar actos como los que acabo de mencionar: caminar sobre las aguas, proveer Dios de la manera más extraordinaria, Dios abrir el mar para que el pueblo pasara. Eso es un milagro. Pero la sanidad también es un milagro. Porque el don de sanidad y el don de milagros están interrelacionados. Porque hay enfermedades que no se pueden curar con un medicamento o con una cirugía. Ahí es un milagro porque se contravienen todas las leyes naturales y físicas, incluso científicas. Yo he tenido que escuchar al médico decir, no sé cómo pasó, no sé si a ustedes les ha pasado. Y seguramente si yo pido testimonios de esto, muchos me van a decir eso, pastor. Cuando regresé y fui otra vez al médico, el médico dijo, yo no sé cómo pasó, pero pasó. Yo escuché a un médico decir, pues yo no creo en milagros, pero aquí definitivamente estoy pensando que sí existen los milagros. Está diciéndolo un médico especialista. Entonces, la sanidad del cuerpo es un don que Dios da a personas, a sus hijos, seres humanos, para sanar enfermos físicos o mentales, o físicos y mentales. Pero está dentro de la órbita de los milagros, en tanto quien opera esto es Dios contraviniendo las leyes naturales. Ahí está la diferencia. Y podríamos leer muchos textos de la Biblia. Ya creo que le di uno a Angie, San Mateo capítulo 4, versículos 23 y 24. Vamos a leerlo para mencionar un milagro allí especial de sanidad. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Escuche, los sanó a todos. Ahí había un milagro. Y por último, deben recordar la resurrección. La resurrección. No sé cuántos hayan tenido experiencias como estas. Pero la Biblia muestra, por ejemplo, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y lo mencioné la semana pasada. El Señor resucita al hijo de esta mujer, que en medio del llanto y el desespero, el Señor le dice, no llores, porque Él no quiere vernos llorar ni sufrir, y le devuelve a su hijo. Hoy voy a mencionarles, Angie tiene lo que escribe San Mateo, acerca de la hija de un hombre principal que falleció. Capítulo 9 de San Mateo, versículos 18 en adelante. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. ¿Sí oyen eso? La resurrección como evidencia de los milagros. Miren que allá hay un milagro de sanidad y de resurrección.
Porque el hombre viene diciéndole al Señor Jesús, viene diciéndole que su hija acaba de morir y dice, más ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y la encontramos resucitada. Jesús lo hace. Podríamos entonces esta noche preguntarnos, ¿cuál es el propósito de los milagros? Vamos a dar varias razones rápidamente. El propósito de los milagros, primero, el Señor deja este don y da este don a sus hijas y a sus hijos que le aman y le sirven para la liberación y preservación del pueblo de Dios, basado en el amor y en la compasión del Señor por sus hijos. Eso lo vimos en el primer milagro, cuando hablamos de la liberación del pueblo de Egipto, de la esclavitud, cuando la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para ir a la tierra prometida. Segundo, los milagros ayudan a extender el evangelio, porque muchas personas inicialmente van a una campaña o van a un lugar buscando la sanidad del cuerpo y se encuentran con la sanidad del alma. El libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 6, nos da una evidencia de eso. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Escuche, viendo las señales que hacía. 9, 34 y 35 del libro de los Hechos también nos menciona otro evento. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Número 3. Para la edificación y crecimiento de la fe de los creyentes. En muchas ocasiones, causando temor de Dios. Para la edificación y crecimiento de los creyentes, causando temor de Dios. No olviden, por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira. Incluso la muerte de Ananías y Zafira fue un milagro. Porque no puede ser posible que alguien entre y simplemente por haber fallado a Dios entonces aparece muerto. ¿Qué generó eso en los creyentes? Temor y búsqueda de Dios, respeto por lo que Dios hace. ¿Qué tal que Dios hiciera eso en este tiempo? Si cuántas personas le fallan a Dios, prometen a Dios y no cumplen. ¿Qué tal si en este tiempo eso sucediera? La iglesia sería inmensa y los creyentes estarían consagrados, no vivirían un día en el mundo y otro día buscando a Dios. Esto fue lo que generó el evento de Ananías y Zafira, ese milagro. Escuchen lo que dice Juan 20, 30 y 31, por ejemplo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Miren todas las señales referidas en los evangelios. Y dice el texto literalmente que éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre. Es demasiado importante entender que los milagros tienen como razón la edificación y el crecimiento de la fe de los creyentes. Cuando uno ve a un creyente en la iglesia, cuando uno oye testimonios, por eso para mí es tan importante que los creyentes estén dando testimonio de la fe. ¿Por qué? Porque eso fortalece la fe de los otros. Por eso fortalece la fe. Uno ve los programas de televisión donde venden medicinas y medicinas alternativas y uno ve estos programas que avasallan todo el día y todo el tiempo, donde van médicos y llevan personas para dar testimonio de lo que les ha sucedido, de cómo el medicamento, algunos verdad, otros mentira. Pero la gente inmediatamente colocan allí que venden esto, que sirve esto y ahí están los teléfonos y la gente marca y marca y marca comprando. El testimonio de una persona es la evidencia, es una evidencia de lo que Dios hace y de lo que Dios puede hacer en todos. Y están escritos precisamente para que nosotros creamos en el Señor. Y número 4, los milagros
tienen propósitos y uno de los propósitos también es acompañar la predicación del Evangelio. Es acompañar la predicación del Evangelio. Uno recuerda bien lo que San Marcos escribe al finalizar el Evangelio en el capítulo 16 del versículo 15 hasta el versículo 18. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Escuchen eso. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Son señales, son milagros que evidencian el poder del Evangelio, sin olvidar lo que les he estado enseñando, que la prioridad no es la sanidad del cuerpo, sino la salvación del alma. Y cuando el escritor a los Hebreos escribe, dice esto, dice, testificando Dios juntamente con ellos, dice con señales y prodigios, hablando de una salvación tan grande. Dice que Dios testifica con señales, con prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y ya por último, ¿cómo opera este don? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? Los dones de poder, la fe, el don de fe, el don de sanidad y el don de milagros cooperan entre sí, totalmente. Sin fe es imposible agradar a Dios, y para poder ver a Dios obrar, debes creer. Entonces la fe está íntimamente conectada con la sanidad, con el don de sanidad, y la fe está conectada íntimamente con los milagros. Los milagros están conectados con la sanidad, y la sanidad en muchas o en todas las ocasiones es un milagro. Segundo, opera con un conocimiento de la voluntad y el propósito de Dios. Así opera este don. Hay que tener un conocimiento de la voluntad y el propósito de Dios. Porque como hemos dicho en la enseñanza acerca de los dones, nosotros no podemos torcerle el brazo a Dios para que Dios haga lo que Él no quiere hacer, porque lo puede hacer. Recuerden al leproso cuando le dice, yo sé que tú puedes, pero ¿quieres limpiarme? Es un reconocimiento del poder de Él, pero una individualización de su necesidad. Entonces, en este caso, hay que tener un conocimiento de la voluntad de Dios y el propósito. ¿Qué es lo que esto hace? Edifica la fe. Y la fe, cuando tú conoces la voluntad de Dios y el propósito de Dios, tu fe se fortalece. Y cuando tu fe se fortalece, entonces te prepara para ser sano. Te prepara para esperar y para ver los milagros de Dios. Pero esos milagros son hechos conforme a la voluntad de Él y conforme a su propósito. Porque no podemos nosotros, como niños malcriados, entonces creer que Dios va a hacer lo que nosotros pedimos porque Él lo tiene que hacer. No, es su voluntad y es su propósito lo que determinan el milagro. Número 3. En ocasiones Dios, y esto es importante, en ocasiones Dios directamente, o en algunos casos utilizando ángeles, opera un milagro en favor de sus hijos o de sus siervos. Nosotros podemos ver las teofanías en el Antiguo Testamento, al Señor Jesús operando directamente tremendos milagros, al Señor Jesús revelándose y manifestándose para hacer tremendos milagros a su pueblo. Pero también, y déjenme mencionar solamente dos para que terminemos esta noche y ustedes puedan ir a descansar. El libro de Daniel. ¿Se acuerdan ustedes, los amigos de Daniel, cuando fueron enviados al lago de fuego? Porque se resistieron. Ellos se resistieron a adorar la imagen que Nabucodonosor había levantado. ¿Se acuerdan de eso?
los llevaron al horno de fuego, al horno de fuego. Y eran 3. Y miren lo que dice el versículo 25, 24 y 25 del capítulo 3 de Daniel. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. El libro de Daniel nos muestra a nosotros una manifestación extraordinaria de Jesús. Porque indudablemente en la interpretación bíblica, quien estaba con ellos era una presencia de dioses, dice Nabucodonosor. Para nosotros indudablemente o era un ángel del Señor o era el Señor Jesús mismo. Un milagro, donde Dios opera directamente. Dice: pastor, pero Daniel capítulo 5, puede pasarnos hojita ahí más adelante. Daniel capítulo 5. Nos habla a nosotros de Daniel capítulo 5. A ver, el pozo de los leones. Déjenme, yo miro capítulo 5, capítulo 6. Perdónenme, capítulo 6. Es que esta Biblia que yo tengo, como les dije, está nueva y todavía se pegan las hojas. Y dice que versículos 16, 17 y 18. Dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Dice que fue colocada una piedra y puesta sobre el foso, la cual selló el rey con un anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y dice que se acostó el rey y no pudo dormir en aquella noche, le fue imposible. Dice que se acostó sin comer el rey desesperado. Dice versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Dice: y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Escuchen la respuesta. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Los milagros entonces están operando todos los días. Y hay momentos en que Dios utiliza ángeles para hacer esa operación, o Él mismo opera como instrumento para bendecirnos. Tenga en cuenta esto: Dios dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo reparte los dones. Este don de milagros es operado por hombres y mujeres cercanos a Dios, creyentes en Él, conocedores de su voluntad, a los cuales en esa manifestación extraordinaria y gloriosa Dios obra a través de ellos. Pero también obra Dios a través de sus ángeles, y Dios también opera directamente estos milagros para testimonio al mundo de su existencia, de su manifestación, y como testimonio que somos sus hijos. Usted que me oye esta noche, usted puede perfectamente pedir a Dios un milagro conforme a su voluntad y a su propósito. Y entonces usted realmente, como hemos dicho durante varios textos esta noche, verá la gloria de Dios. ¿La vieron los amigos de Daniel? ¿La vio Daniel mismo? ¿La hemos visto nosotros? ¿La vio el pueblo de Israel? ¿La vio la iglesia primitiva? La verá usted también. Solamente disponga su corazón para creer. Y pídale al Señor en ayuno, en oración, en búsqueda, en su devocional diario: Señor, dótame, regálame, dame el don de milagros, que donde yo pueda orar haya un tremendo milagro, y Dios le concederá, conforme a su voluntad y a su propósito, lo que usted le ha pedido. Los bendigo esta noche. Gracias al Señor por este tiempo.
Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos y ayuda a cada uno de mis amigos y mis hermanos que nos están viendo para que ellos puedan creer, para que conforme a tu voluntad y a tu propósito, ellos puedan ver, obrar en su vida, en su hogar, en su economía, los grandes milagros de Dios. Lo creemos, Señor. Lo declaramos, Padre, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén, amén. Le invito a este domingo 9 de la mañana. Al finalizar, allí está nuestra dirección, están nuestros teléfonos. Venga para que juntos oremos, busquemos a Dios y veamos los milagros del Señor. Los bendigo a todos, muchas gracias, que descansen. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente 24092 837 081. 24092 837 081. O en Bancolombia, cuenta de ahorros 91200 070 319. 91200 070 319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.